Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Yo quisiera dedicar mi intervención más que a la comuna como un acontecimiento histórico localizado en París en 1871, yo quisiera abordarlo desde la perspectiva de su actualidad, especialmente desde la perspectiva latinoamericana. La comuna no representa solamente, ¿verdad?, el tema del poder. Yo creo que representa una forma muy particular del poder, un poder que no se toma. Yo creo que históricamente, si hay algo que se ha ido aprendiendo, que no se toma por asalto, ¿verdad? Como si estuviera en el cielo. Es un poco esa idea media metafísica del poder. Nos vamos dando cuenta que el poder es algo mucho más terrenal, en ese sentido, que es algo que se construye desde abajo. Lo que pone sobre el tapete la experiencia histórica de la comuna es la idea del no Estado, es decir, de una forma política no estatal, a diferencia de la forma política estatal, que ha sido muy propia del Estado moderno burgués, ¿verdad? Le da lo que haga que represente una tendencia expansiva a través de la historia es precisamente la potencia que encierra, algo que el propio Marx se da cuenta cuando no se amilana, ¿verdad?, con la derrota de la comuna, y es capaz de sacar unas lecciones, sobre todo, ¿verdad?, lo que él llamaba, lo que él entendía era la gran aportación de la comuna para la lucha revolucionaria, que era que aportaba un nuevo principio de organización, un nuevo principio de organización de la política. Es decir, se demostraba, ¿verdad?, que la clase obrera podía gobernarse a sí misma, podía gobernar, es decir, había una autonomía de esa clase obrera para gobernarse a sí misma, cuando hasta el momento precisamente lo que se decía era que los trabajadores no tenían la capacidad para gobernarse. Incluso esa es la base de la constitución del Estado moderno, y especialmente el constitucionalismo liberal: la incapacidad de la clase obrera para gobernarse a sí mismos, los trabajadores, la sociedad civil en general, y por lo tanto, pues la necesidad de un Estado que gobierne, ¿verdad?, en su lugar, ¿verdad? La famosa tesis también un poco de Hobbes en cuanto a la justificación de la existencia del Estado. Ya a partir, hay un parteaguas en ese momento. Es decir, Marx ve en la comuna lo que hacía tiempo él buscaba, ¿verdad?, una clave para poder completar lo que era su proyecto revolucionario comunista, ¿verdad? Y aquí encuentra lo que es la forma política, ¿verdad?, de ese proyecto. Forma política que él advierte: mucho cuidado, ¿verdad? No se trata de un modelo, no se trata de un ideal, de un programa que realizaron los comuneros. No, no, no. La propia experiencia, ¿verdad?, de la comuna un poco representa o expresa esa idea que siempre tuvo Marx de que el comunismo no era ni un Estado, ni una ideología, ni un partido, sino que era el movimiento real, ¿verdad? El movimiento real que niega y supera el estado actual de cosas. Y él veía en la comuna, por lo tanto, la confirmación de que existía un impulso alternativo al comunismo, pero al capitalismo, que surgía de la propia sociedad capitalista. Es decir, producto de las contradicciones de la sociedad capitalista,
entendiéndose que el capital es una relación social conflictual, pues entonces aquí vemos cómo la comuna surge como una experiencia concreta de ese movimiento real. Y él siempre advertía, no pensemos que de aquí en adelante esa experiencia puede ser copiada. A cada pueblo le tocará ver, ¿verdad?, cómo la experiencia concreta suya se va a traducir en la práctica, pero lo que realmente lo va a definir va a ser el aspecto práctico, más que una idea a priori en torno a lo que es la comuna. El tema del no Estado resulta también de gran actualidad por una razón también muy sencilla, que al interior de la izquierda marxista, de la izquierda comunista o la izquierda socialista marxista, pues el colapso de la Unión Soviética ciertamente obligó, ¿verdad?, a esa izquierda a un reexamen, sobre todo luego de que en América Latina se vivió la derrota de lo que fue tal vez el más completo experimento hecho por los comunistas y los socialistas latinoamericanos hasta el momento de poder transitar del capitalismo al socialismo por la vía legal, por la vía jurídica, a través de la forma política estatal heredada de la burguesía. Es el caso de Chile. Ese fracaso tuvo un impacto. Y posteriormente en Europa vamos a ver cómo el socialismo y el comunismo va adoptando toda una serie de tesis llamadas eurocomunistas, ¿verdad?, que terminan reconociendo el Estado liberal como el instrumento que ellos entienden pueden abrir paso hacia una nueva sociedad, y dejan a un lado todas las ideas previas, ¿verdad? Incluso hasta en torno a la lucha de clases, porque entonces ciertamente ya se entiende que ellos tienen es una perspectiva de conciliación de clases dentro del nuevo proyecto que se impone en Europa a partir de fines de los 70 y en los 80, que lleva hasta la liquidación del principal partido comunista de masas que existía en Europa, que era el Partido Comunista Italiano. Después de la Comuna de París, hemos tenido varias experiencias que empiezan con las lógicas comunales, el caso de los soviets en la revolución bolchevique, el caso de la revolución china, incluso el caso de la revolución cubana, los comités de defensa de la revolución, que terminan siendo por razones estratégicas de seguridad, ¿verdad? Pero que comenzaron siendo el núcleo de asambleas populares en cada cuadra. Las asambleas que se iban estableciendo en los centros de trabajo, en los centros de estudio, los tribunales populares. Es más, en Cuba se eliminó el derecho, se cerraron las escuelas de derecho, se quiso eliminar hasta la moneda en un momento dado, como pasó también en una primera etapa en Rusia. Y sin embargo, vemos como bajo las tres grandes experiencias de construcción socialista, ¿verdad?, que ha habido del 17 para acá, terminan replegándose en la forma política estatal, ¿verdad? A mí me parece que la otra razón por la cual el tema de la comuna tiene una gran actualidad en este momento tiene que ver con unas experiencias concretas que también se han desarrollado en América Latina. En 1994, la insurgencia zapatista en México pone sobre el tapete el diálogo entre la forma comunal marxista y la forma comunal ancestral y originaria de los indígenas. Es decir, todo el pensamiento marxista entra en un diálogo con toda la cosmovisión maya. Y obviamente y son los primeros que van a criticar al resto de la izquierda por andar dentro de una perspectiva estratégica
¿verdad? Que entiende que solo tomando el poder del Estado actual, pues entonces es que se puede iniciar una nueva sociedad. Y los zapatistas pues dicen, hasta ahora la experiencia no valida esa tesis. Hasta ahora la experiencia lo que nos dice es, tú tomas ese Estado termina corrompiéndote, ¿verdad? Sobre todo por las lógicas capitalistas que les sirven de matriz normativa. El caso de México es interesantísimo porque estamos hablando no solamente del zapatismo, estamos hablando Oaxaca. Oaxaca tuvo un movimiento hicieron en la ciudad capital, la famosa comuna de Oaxaca, que se inició con toda una huelga de maestros y estudiantes, pero más allá de Oaxaca, y eso pues Beatriz ha compartido esa experiencia conmigo porque tuvimos una reunión de uno de nuestros grupos de trabajo de Claxo allá en Oaxaca. Yo no sabía que el 75% de los municipios de Oaxaca están organizados conforme a la forma comunal. Y de ahí que hay toda una corriente en Oaxaca que llaman de la comunalidad, que responde a toda una cosmovisión también indígena, pero que es interesante porque los que han elaborado esa teoría de la comunalidad son personas que fueron educados en la UNAM, con todo también, con ideas marxistas, pero que entendían que no podían llegar a sus respectivas comunas y a Oaxaca meramente con ideas abstractas, lo mismo que obviamente hicieron los zapatistas. Está el caso de la comuna de Cherán en Michoacán, que está que se ha potenciado porque son numerosos ahora los municipios que le están diciendo al Estado: no voy a gobernarme según establece la ley federal, voy a gobernarme según mis usos y costumbres, yo voy a designar a mis autoridades en asambleas no partidarias donde no pueden estar presentes los partidos, etcétera, etcétera. Y así por el estilo, ¿verdad? El caso de Bolivia también. La comunidad boliviana, ¿verdad? Que estuvo muy presente en todo el proceso que se inició bajo la nueva constitución plurinacional y bajo la presidencia de Evo Morales y la vicepresidencia de Álvaro García Linera, donde se proponía el desarrollo de un socialismo comunitario. Y yo al respecto, y pienso que una de las grandes obras, ¿verdad? de García Linera, de las que se habla muy poco o demasiado poco, ¿verdad? Es la de... es una obra que él desarrolló mientras estuvo preso, luego que fue capturado, ¿verdad? En toda esa etapa de él como guerrillero. Pero es una obra donde él explora precisamente la importancia que tiene para el marxismo establecer ese puente de entendimiento entre la comuna ancestral indígena y la comuna marxista. Y finalmente está la comuna en Venezuela. Algo que surge de la propia experiencia de la revolución bolivariana, un poco las asambleas vecinales que se van creando desde el inicio, ¿verdad? de la llegada al poder de Hugo Chávez, la creación de misiones que permite irle quitando algunos poderes a los distintos ministerios y entregándoselos a la sociedad civil para que los administre en programas educativos, culturales, de salud, etcétera. Y posteriormente la misma comuna, que para Chávez era fundamental. Chávez advirtió poco antes de morir que si Venezuela no se movía hacia
un poder comunal que superase el poder estatal de un Estado demasiado de corrupto y clientelista y sectario como para poderse reformar, pues entonces la revolución iba a fracasar. Por eso que él dice comuna o nada. La comuna ha adquirido esa gran actualidad, pero tiene que ver precisamente por las experiencias concretas, ¿verdad? Que se han ido dando en la América Latina especialmente, ¿verdad? En los últimos tiempos, y que nos ponen a desarrollar una mirada, pero mucho más creativa, que no se limite solamente a las experiencias europeas. Gracias.